hierba es una forma cariñosa como nos referíamos en la universidad a la hierba. Para los que no estuvieron presentes en la ponencia de María Verónica Machado del día lunes, la hierba es el laboratorio taller del verbo arquitectura. En el laboratorio taller del verbo arquitectura recibimos una visión de la profesora María Verónica donde la arquitectura no es un hecho muerto, la arquitectura no es un hecho aislado, la arquitectura forma parte de un proceso, de nuevo, un proceso abierto que se construye desde el análisis del sitio y desde el análisis de las circunstancias. Ojo con la palabra circunstancias porque la voy a repetir quizás muchas veces si no se me olvida. El laboratorio taller del verbo arquitectura tuvo toda esta serie de experiencias complementarias a la formación del taller. O sea, más allá de quedarnos solamente en el taller como una materia o un elemento del eje curricular, el laboratorio taller o el LabYerb se extendió en la universidad y empezamos a hacer otras cosas. Viajamos, construimos pabellones, construimos crítica, construimos pensamiento y a raíz de toda esa metodología me quedaron unos aprendizajes. En primer lugar, rompí el precepto de arquitectura. Cuando entramos en arquitectura, lo primero que les dicen es la arquitectura es el arte y la ciencia de hacer edificios bellos, bla, 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 o los tres órdenes de Vitruvio, utilita, firmita, venusta, etcétera, etcétera, etcétera. La arquitectura va mucho más allá. La arquitectura es acción, la arquitectura es trabajo social, la arquitectura es pensamiento, la arquitectura es teoría, es un precepto, es hacer teoría, hacer propuestas, etcétera, etcétera. El segundo es entender el espacio. Lo principal, o la principal materia de la arquitectura es el espacio. El espacio no visto como un área muerta, no visto como metros cuadrados, sino visto como volumen, como material, como un elemento que yo construyo, deconstruyo o activo para generar una determinada intención o una determinada acción. Aprendí a cuestionar también, a cuestionar todo lo que me decían, incluso a cuestionar el mismo LabYerb, a fundamentar todas las propuestas, por supuesto, porque no podía cuestionar si no fundamentaba lo que cuestionaba. Esto fue muy importante, aprender de los demás, y creo que es una de las mayores fallas que he visto como docente y una de las cosas que todavía no he logrado hacer que entiendan, que es que el aprendizaje no es individual. Cuando ustedes estén en su proceso, ustedes como individuo tienen un proceso particular, pero hay N cantidad de procesos en las personas que están alrededor de ustedes. En la medida que ustedes entiendan y aprendan lo que ellos están aprendiendo, no están llevando a cabo un aprendizaje de un proyecto, sino de 15, 16 proyectos de personas que están viendo con ustedes. Y si se ponen a pensar, eso quiere decir que en cada taller no hicieron un proyecto, sino 18 o 20, depende de la cantidad de personas que haya en esa sección. Bueno, pueden hacer hasta 6. Lo otro era buscar la esencia. O sea, no necesariamente hacer arquitectura es hacer un edificio bello o hacer un edificio bonito. Bueno, eso es lo que más nos venden. La arquitectura también tiene mucho que ver con buscar la esencia. ¿Cuál es la esencia de nuestras intenciones? ¿Cuál es la esencia de nuestras acciones? La esencia de la arquitectura tiene que ver con el espacio. ¿Cuál es la esencia del espacio que estamos diseñando? Y por último, es que la arquitectura no es aburrida. La arquitectura tiene el potencial de ser la base del entretenimiento, una base de diversión, aun por muy ñoño que suene. Y llegamos a una cosa, que es el verbo arquitectura se construye de la interrelación o de la relación de estas acciones. La luz y la sombra, perdón, de estas dimensiones. La luz y la sombra, la levedad y la gravedad, el interior y el exterior, lo tectónico y lo estereotómico, que se los voy a aclarar ahorita, lo natural y lo artificial, lo local y lo global. De las relaciones de todas estas variables, donde algunas son más importantes que la otra, surgen también otras 4 dimensiones, que es el tiempo, como el recorrido del espacio, el habitar el espacio, o la evolución del espacio en el tiempo, el vacío, donde ocurren todas estas cosas, el usuario, que es de lo que hemos estado hablando ahora, y finalmente las lógicas de uso, que también tienen mucho que ver con el usuario, pero también con el estudio del programa y la función, que era originalmente de lo que les iba a hablar y decidí hablarles más bien de esto. Y volvemos ahora a un tema. ¿Por qué sustancias y circunstancias? Sustancias y circunstancias es una propuesta que hace Campo Baeza. Campo Baeza, para los que no lo conocen, es un catedrático, un arquitecto sumamente famoso en España, y en todo el mundo realmente, que fue, vamos a decir, uno de los que puso de moda el minimalismo, o el mal llamado minimalismo. Esa casita que está allí es un 3D de la Casa Blas. No conseguí buenas fotos porque obviamente es una casa privada, le hicieron una sesión de fotos en el año 98, 99, qué sé yo, y no han habido muchas fotos recientes de calidad. Es el diálogo perfecto entre lo tectónico y lo estereotómico. Lo tectónico es todo aquello que se opone a la gravedad,
Lo tectónico es cuando yo tengo una carga puntual y esa carga se descompone en fuerzas axiales, horizontales y verticales, es decir, vigas, columnas. Todo lo que tenga vigas, columnas, cercha, malla espacial, etc., es tectónico. Lo estereotómico es todo aquello que se comporta como una caverna. Campo Baeza parte de ese diálogo tectónico-estereotómico para construir todo su discurso, que no vamos a profundizar mucho en eso porque me extiendo demasiado. Pero a lo que vamos es su discurso que habla de lo tectónico y lo estereotómico, la luz y la gravedad, sirve para él para hablar de algo que es la sustancia. La sustancia y la circunstancia, vamos a hablar ahorita de esos televisores que tengo allí, es lo necesario al ser. Las variaciones de esa sustancia se dibujan a través de las circunstancias. Es decir, si yo tengo un televisor en los años 50, tengo un televisor en el año 2015, es el mismo televisor. ¿Qué cambiaron las circunstancias? Las circunstancias de la tecnología del 2015 son muy diferentes a las circunstancias de la tecnología del 95, del 85, del 55. ¿Cierto? El primero blanco y negro, el último 3D. El primero, qué sé yo, 80 centímetros de espesor, quizás más, 1 metro, 1,20 metros, el último no llegará a 1 centímetro. Recto, bueno, curvo, y estos vuelven a ser curvos realmente. Pero ustedes me entienden. Igual con los teléfonos celulares. El primer celular y el último celular tienen la misma esencia. Estamos hablando del raspallero, que era el tamaño de mi laptop, y estamos hablando de, qué sé yo, del Samsung S6. La esencia de los dos teléfonos es la misma, lo que cambió fue la circunstancia. El problema en arquitectura es innovar en las sustancias. Crear nuevas sustancias en arquitectura es sumamente complejo. Lo que a veces caemos es en la repetición de sustancias, pero con otras circunstancias. Y cuando realmente generamos un aporte y generamos una sustancia nueva, es que ocurren nuevas cosas, ocurren verdaderos aportes en la disciplina. Los Pritzker, algunos, no todos, se han caracterizado porque han aportado una sustancia, una teoría, un elemento a la arquitectura. Yo todavía estoy buscando cuál es mi sustancia a aportar. En el caso de María Verónica, que la tuvieron aquí, ella tuvo su sustancia, que es el verbo arquitectura. Y ese es su aporte a la arquitectura. Construyó una teoría. A veces nuestro aporte puede ser un elemento básico como una ventana, o un lenguaje formal como Zaha Hadid. Otro puede ser una teoría. El aporte, de nuevo, va a depender de hacia dónde se quieran ir ustedes. La arquitectura es muy amplia, como dijo el rector, es compleja. Puede ser que se vayan por la parte social de la arquitectura, puede ser que se vayan por la parte de diseño interior de la arquitectura. No importa el eje o la secuencia que ustedes quieran tomar con sus vidas, lo importante es que busquen y entiendan lo que se ha hecho para que de allí logren ver cuál va a ser su aporte y dibujarlo desde allí. Y hay una cosita que fue lo que me motivó a tomar esto como base. Campo dice que la arquitectura debe anteponer la sustancia y la circunstancia, obviamente para así buscar el aporte. Pero eso me hacía pensar en una relación tipo el huevo y la gallina. ¿Qué sucede cuando estamos aquí en Venezuela? En Venezuela, un país rojo, tenemos un detalle. Dólar a 600, clientes bastante necios, tenemos, qué sé yo, escasez de materiales. ¿Cómo hacemos sustancias cuando la circunstancia parece que pesara sobre todo? Y les traigo esta caricatura de Juanelo. Juanelo, búsquenlo. Es un cómic chileno, donde tienen típico arquitecto que le llega a su cliente. Y el cliente le dice, yo estaba pensando más bien en un chale inglés. Ojo, esto pasa aquí, pasa en todas partes. El arquitecto dice, no, yo no me presto a eso, voy a traicionar mi ética, la estética, el vacío, el verbo arquitectura, bla, bla, bla. ¿Cómo me voy a tocar eso? Y el cliente dice, te doy un sándwich de atún si lo haces. El otro dice, jamás, me rehúso. Al otro día dice, no tengo dinero para comprar atún. Vuelve al cliente, termina comiéndose el sándwich de atún y vendiendo su alma. No es malo, es lo que las circunstancias nos han obligado a hacer. Pero ¿cómo hacemos para entender esas circunstancias y sacar de esas circunstancias partido y lograr un resultado? Desgraciadamente todavía no he encontrado cómo hacerlo. Realmente lo que les voy a mostrar ahora son experiencias de circunstancias para las que la universidad no me preparó. ¿Y cuáles son? El presupuesto, tienen un presupuesto en la calle, un presupuesto que es horrible. Tienen un factor tiempo, el tiempo es dinero, podría entrar dentro del presupuesto, pero a veces no necesariamente es por dinero que ocurren las cosas. El contexto, porque a veces tenemos una comprensión del espacio, pero no sabemos qué hay alrededor del espacio. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El espacio, porque a veces no entendemos el espacio y toca diseñar en el espacio.
Y no nos podemos negar porque teníamos que comernos el sándwich de atún. El cliente, que también vamos a hablar un poquito de eso. Y lo último, que es la circunstancia X, que es lo imprevisto. Todo lo que puede variar o todo lo que puede salir mal. Primera ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y ya les debe haber pasado. Arranquemos con el presupuesto. Cuerda, y después saber cuánto vamos a comprar de esas cuerdas. Curiosamente, bueno, gracias a Dios, nuestro taller fue el que menos dinero gastó en todo el evento, porque compramos exactamente lo que necesitábamos, nos sobraba un poquito y lo usamos para experimentar y volvernos locos. Pero eso sirvió también para cubrir déficits del mismo evento, porque el evento quedó corto. O sea, los organizadores estaban casi que poniendo dinero de su bolsillo para que se siguiera llevando adelante. Bueno, empezamos a experimentar con los nudos. Yo tenía una idea de hacer cierto tipo de nudo. Casualmente uno de los chicos que me tocó era Scout, y él es la circunstancia X. Y el Scout obviamente sacó cualquier cantidad de nudos que yo no conocía en mi vida y que no sabía hacer o los había visto en YouTube, etc. Y pues bueno, logramos armar, ahí se va a ver, esta suerte de hamaca que nos poníamos 15 personas en esa y la hamaca no cedía. Y nos íbamos a acostar cómodamente, pero no, era tiesa como una tabla. Pero, bueno, allí ven, éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la hamaca apenas empezó a ceder un poquito. Eso duró allí como una semana hasta que llegó el aseo, cortó las mecates, se los agarró todo y se los llevó. Pero bueno, fue interesante mientras duró, hasta esperaba ver algún día un huele pega metido, un desamparado, acostado allí durmiendo en la hamaca, pero no pude. El segundo es un taller, a mí me tocó el taller 6, a María Gabriela le tocó el taller 8, y fue un taller que decidimos trabajar en conjunto. Y lo llamamos taller ES. Lugar es identidad, o lugares, identidades. ¿Por qué? Era un encuentro latinoamericano de estudiantes de arquitectura. Los estudiantes de arquitectura venían de todas partes, nos uníamos, y cada equipo cada país mantenía su identidad. Obviamente eso está amarrado al lugar. De eso salió, y esto fue muy cómico porque fue producto de uno de los chicos, la idea de que eso que íbamos a trabajar, que es un color, y ahorita les voy a decir qué es, iba a venir con las banderas de todos los países. Empezamos a armar, a hacer un ensamblaje con las banderas de cada país participante en el evento, y armamos una trama que después ubicamos en este espacio. Este espacio es un espacio residual que hay en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Y lo que decidimos armar fue una cubierta para habitar ese espacio. En esta cubierta, pues como ven, ahí estaban los muchachos preparándola. Trabajamos de nuevo con mecate, eso fue posterior a aquello. Fíjense que los mecates los extendimos a lo largo, empezamos a ubicar lo que eran los trozos de las banderas, luego los levantamos, los tensamos, y ese fue el resultado. Perdonen un poquito la foto pixelada, pero no sobrevivieron muchas fotos del evento. Sí, lamentablemente. El segundo factor es el tiempo. En aquellos dos hubo tiempo de reflexionar, hubo tiempo de pensar, pero hay veces que no podemos pensar. O sea, el cliente no te da tiempo, vamos a ir de mayor lapso a menos. Este primer proyecto, sí se ve, creo que ya le agarré el truco, es una cosa que me tocó coordinar, un proyecto muy loco. No se ve loco, pero lo fue. Imagínense 17 casas que tenían que ser remodeladas en un mes y tenían que ser relevadas, rediseñadas, el diseño tenía que ser aprobado, y no era solamente diseño de exterior y de interior, sino que también tenía que estar los detalles de cocina, baño, closets y alternativas, porque entonces había casos en que una misma casa de pronto tenía que ser para 2 personas, 3 personas, eso estaba por asignarse. El Parque Metropolitano de Maracay es de una extensión impresionante. Es hablar como de la vereda del lago, pero en vez de ser larga, es un poco más rectangular, tiene otras proporciones. El espacio es prácticamente rural y no ocurre nada en él. Es un espacio muerto, es un espacio residual, como en cierta forma lo fue en algún punto el jardín botánico, y hoy está empezando a ser utilizado y están empezando a activarse zonas. La idea del proyecto fue interpretar ese espacio, vamos a ver acá, que ocurría entre bordes, y nos dimos cuenta por el análisis que había un eje de agua. Ese eje de agua eran pequeños pozos o perforaciones donde habían instalaciones para poder colocar allí cosas de agua. Fue lo que interpretamos. Y también había otro eje de actividades, que es este naranja, que ocurría entre las pocas actividades que habían allí, un par de canchas y otras cosas. En esos 2 ejes vacíos decidimos trabajarlos como un cardio decumano. 2 ejes que nos iban a conectar todo el parque
y decidimos amarrar ese parque con la estructura urbana del sector. O sea, hacia un lado teníamos una urbanización, hacia un lado teníamos industria, y al superponer las tramas y los tejidos, nos dio este entramado que está aquí. ¿Ok? De ese entramado salió esta propuesta, donde ocurre toda una serie de... ¿Me está moviendo? Okay. Donde ocurre toda una serie de actividades entre los 4 ejes. O sea, tenemos estos 2 ejes, uno vertical, uno horizontal. Hacia un lado teníamos el eje de actividades familiares, el eje de descanso, el eje de cultivo y el eje de actividades deportivas. Todos esos 4 armados formaban el entramaje de paisaje sustentado. Obviamente para cada paisaje definimos un usuario típico y empezamos a ofrecer todas las actividades que había allí. La idea caló mucho, de hecho quedamos, a pesar de ser un proyecto bastante rápido, lo hicimos en poco tiempo, una semana, una cosa así. Quedamos en un segundo lugar en una primera ronda, pasamos a una segunda donde solamente anunciaron el ganador, pero digo yo que quedamos bien parados porque como propuesta fue una de las que planteaba como la mayor riqueza espacial. La propuesta ganadora realmente tiene un valor muy importante, muy fuerte, que era el estudio del contexto, que lamentablemente por desconocimiento no pudimos llevar a cabo. ¿Okay? El segundo es el espacio. En este caso teníamos, bueno, fue un proyecto que hice con el profesor Badel, teníamos información sobre el contexto, teníamos información sobre el espacio porque era un concurso también, pero no entendíamos el espacio porque no lo habíamos visitado. O sea, era muy difícil diseñar si no habíamos visto el espacio. El espacio es frente, bueno, esta es la visual que se tiene frente al lote. Como verán, allí tienen un campo de golf, luego la ciudad de Lima y el cielo. Analizamos eso como que había 3 horizontes, un horizonte natural, un horizonte urbano y un horizonte cielo. La propuesta era para hacer un edificio vertical, P3, por así llamarlo. Y ese proyecto agarramos el horizonte y lo verticalizamos. Y salió este muñequito que está aquí, que es un edificio donde se condensan los 3 horizontes. Fíjense en el diagrama de a la izquierda, abajo a la izquierda, donde se ve cómo se iba a ver ese horizonte. Y fíjense que en pequeñito ahí está. Van a ver que está como la casita con el árbol y el patio, que era el esquema de repetir una casa en vertical. O sea, había una dualidad. Teníamos cada casa o cada piso era un horizonte y superpuestos todos formaban la misma lectura de los horizontes, pero en vertical. Y aquí tienen más o menos lo que iba a ser el edificio. Como verán, los árboles daban a la fachada frontal, lo que le permitía a cada apartamento tener un patio, y adicional cada apartamento iba a tener una piscina donde el vacío del cielo se iba a ver representado. Que es en la foto de... Sí, ahí está la personita con la piscina. Sinceramente el cliente tiene sus disparaticos, pero el cliente tiene una cosa, es el cliente, hay que complacerlo. Pero no, mentira. Además de eso, el cliente es la persona que está más consciente de sus necesidades. Cuando nosotros decimos que el cliente es un burro, realmente los burros somos nosotros. Porque no estamos entendiendo la relación cliente-arquitecto. Si el cliente me contactó a mí porque quería un edificio, porque quería un proyecto, el cliente sabe que lo que necesita. Tenemos que complacer al cliente. Y el hecho de que queramos imponernos a lo que él quiere decir que realmente somos unos burros, porque estamos incumpliendo lo que es nuestro trabajo. Ernesto Nones, en un momento cuando estaba estudiando, que fue a dar una clase, una charla en el auditorio, y él dijo algo que era que la arquitectura era un oficio, o sea, no era ni arte ni ciencia. Era un oficio porque nos debíamos un cliente, etcétera, 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 y un montón de una justificación, y yo en el momento lo desaprobé. Para mí eso era una herejía. O sea, ¿cómo va a decir que la arquitectura es un oficio? Bla, 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 bla. Está en mi onda conceptual así. Y después, o sea, el ejercicio profesional me di cuenta. Realmente sí, es un oficio donde además tenemos que aportar, o sea, tiene que haber una reflexión, un pensamiento profundo. Y realmente fíjense, ¿por qué Ernesto Nones o por qué ciertas oficinas son más exitosas que otras? Porque han logrado, además de tener los clientes adecuados, los han complacido cuando ha tocado. Y en el momento que ustedes complacen al cliente se establece una relación donde ambos ganan. Y eventualmente el cliente va a tener la confianza de entregarles por completo todo, porque ya saben que ustedes los van a complacer, pero eso no va a pasar el primer día. Y también hay oficinas muy importantes en la ciudad, que he visto casos de clientes que se llegan quejando, que me han llegado quejándose de que el arquitecto no me paró, me entregó el proyecto, yo le pagué y yo no me gusta esto, arréglalo. Y ahí vamos al caso. En ese caso, la reconfiguración del paisaje veneciano. El paisaje veneciano, como en las fotos de fondo, está compuesto por materiales muy nobles, muy crudos. O sea, hay ladrillo, hay frisos desgastados, hay flores, hay ventanas.
Todo eso, la idea era incorporarlo en el restaurante y empezar a ejecutarlo. Pero ocurrió algo. El cliente se enamoró de la idea, pero era un cliente que sabía mucho. Eso es peligroso. O sea, era un cliente que había construido más que yo. Entonces él sabía, cuando yo le decía algo, si era factible o no era posible. Y sabía cuánto le iba a costar. Entonces no era como que podía engatusarlo para que comenzara y después como que ya estaba enganchado, tiene que terminar. No, o sea, él de plano me cortaba y además me proponía cosas. Y era terrible porque realmente el resultado, lo que es Venecia, es de los dos. O sea, él fue tan arquitecto como yo en ese caso. O sea, intervino demasiado y sí aprendí con él, pero aprendí un poco de lo que es negociar. Hubo cosas que se lograron hacer, cosas que sí dijimos que íbamos a hacer después y cosas que las desaprobó completamente, pero ahí está. Lo que voy es, realmente el resultado no es tan interesante. O sea, vamos a estar claros, Venecia no es un ejemplo de arquitectura que deba estar en un libro, en una revista. Venecia es un restaurante que la idea era simplemente quitarle la fachada de Gabbana que era. O sea, Gabbana era lo que había antes. Allí ven un poquito de lo que fue el proceso de diseño. Hubo una serie de elementos, cubiertas, envolventes que no se construyeron y es para que tomen conciencia de eso. Cuando estén diseñando, piensen que no todo se va a construir o piensen cómo hacer para que y ahí tiene mucho que ver con la esencia, para que pese a que se pierda las circunstancias, por así llamarlo, la esencia se siga manteniendo. En el caso de Venecia, por suerte, tomé la decisión de trabajar con el ladrillo. Sabía que era barato, que al cliente le iba a gustar, y el ladrillo de hecho prosperó, y ahora lo metió por todos lados. Pero el ladrillo es un material que tiene que ver con Venecia y le da un poquito la identidad. Se perdieron los accesorios, metieron unos cuadros espantosos, pero a fin de cuentas el espacio, como en cierta forma lo concebí, se logró. Sí hay detalles en lo de que es la iluminación. Les voy a mostrar un poquito del espacio interior. No se carga. Ahí está. Ok, ahí ven un poco de lo que iba a ser la vinera y ciertos detalles en los techos, etc. Y cómo se fueron modificando. No hubo... ¿Qué pasó? Hubo una inundación, un fuerte chubasco, se llevó parte del techo, el cielorraso se cayó cuando estaba en construcción. Todo el presupuesto que ven en iluminación se perdió en lo que era arreglar el techo. Entonces las lámparas importadas que se tuvieron seleccionadas en un principio no se compraron, después pensamos menos lámparas, etc. y terminamos teniendo que poner estos tambores. La parte del lounge que tenía esta idea de la ventana veneciana, etc. no se construyó, no se concretó, etc. O sea, tuvo una serie de problemas que, bueno, hace poco decidimos retomar otra vez Venecia y vamos a comenzar y no el descalabro económico. O sea, pasamos del dólar de 100 al dólar de 200, luego 300, 400 y ya el proyecto desapareció. O sea, ya no se va a hacer. Ay. Eran para la heladería original. Por eso les pongo allí a un lado de la heladería y al otro lado de XL. De nuevo, mensaje y ustedes lo tomen para ustedes. ¿Ok? La historia es un poquito triste. Y cerramos con la circunstancia X. La circunstancia X la aprendí en el ENEA Maracaibo 2010. El ENEA Maracaibo 2010, María Gabriela también trabajó como coordinadora, fue bueno, los ENEA, para los que no lo saben, es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura lo que busca es reunir a los estudiantes de todas las escuelas del país en un solo evento. Y en ese evento, pues intercambiar, conocer, se bebe mucho, pero es intercambiar, conocer, etcétera, etcétera. Y siempre hay una temática en común. ¿Qué pasó? Los ENEAs de, qué sé yo, 2007, 2006, 2005 fueron desastrosos. O sea, estoy hablando de que las conferencias habían 3, 4 personas, porque se estaban recuperando. Entonces, para nosotros el ENEA tenía que cambiar, o sea, estaba muriendo el espíritu del ENEA, que era realmente que existiera un intercambio genuino, y no simplemente un intercambio social, y cambiamos el formato. Entonces, en este caso hubo una idea que era el acercamiento tutor-conferencista, o sea, la fusión. Los conferencistas pasaron a ser tutores, los tutores pasaron a dar talleres y esos talleres los hicimos en un barrio. Ya no eran talleres de diseño o tipo protestas en una calle o en una plaza donde uno grafiteaba cualquier tontería, que era lo que se hacía antes, sino que íbamos a un barrio, analizábamos sus necesidades y concretábamos ciertos productos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió de todo. Mucho calor, gente deshidratada, el comité organizador teníamos que ser 80 personas y resultaron siendo 30, de los 30 faltaban 10. Esa es la foto de abajo a la derecha. Allí tienen a la gente del Board de Arquitectura, Antonio Yemail, que es de Oficina Informal, y Alejandro Hayek. Esos 4 en ese momento eran figuras que estaban empezando a destacar.
Y resulta que ahora Antonio Yemail es quizás uno de los arquitectos más prometedores de Colombia, Alborde, quizás uno de los arquitectos más prometedores de América Latina, y ya están invitados como jurados, como ponentes y como conferencistas en todas partes, China, Malasia, Indonesia, etcétera, etcétera, porque ya el valor de su trabajo se reconoció. Y ellos en esa, bueno, y Alejandro Hayek también, o sea, Alejandro vino aquí hace poco y presentó su conferencia donde mostró trabajos que habían en China, etcétera, etcétera. A lo que voy, el ENEA se convirtió en una plataforma donde esos cuatro se conocieron y empezaron a armar una red de trabajo que ya han concretado en publicaciones e intervenciones conjuntas. Y más allá de eso, la intervención en el barrio no fueron 10 talleres por 10 tutores, sino que fue un solo taller integral donde todo el mundo participó en todas las cosas de todo. O sea, ya no teníamos, originalmente estuvo concebido para que cada persona estuviera en su taller y después todos camináramos entre todos y viéramos, ¡ay, qué bello lo que hicimos! Sino que la gente se volvió loca y empezó a cruzarse. Entonces los del taller 1 empezaron a trabajar en el taller 5, los del taller 5 se salieron al taller 3, el taller 1, 2 y 4 se mezclaron, el taller 6, 7 y 8 se unieron también, el taller 10 decidió no hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, todas las circunstancias posibles actuaron y el evento, pese a muchos problemas y muchas dificultades, cubrió sus objetivos. Nadie se acuerda del ENEA Maracaibo por las rumbas, nadie se acuerda del ENEA Maracaibo por la destrucción. La gente recuerda del ENEA Maracaibo por pasar roncha en el barrio que está, en el barrio Ana María Campo. Y de hecho estos cuatro siempre los recuerdan. O sea, el punto donde ellos comenzaron a reunirse fue en el ENEA Maracaibo. Y a lo que voy ahora, que es para cerrar, es a una frase de quizás la persona que, o el arquitecto después de María Verónica, que más me ha influenciado, que es Koolhaas. Koolhaas tiene mucho que ver con lo de la lógica de usos y tal. No lo quise traer a colación para no extenderme. Pero dice, si uno no cambia, no evoluciona. Y termina por dejar de pensar. A lo que voy, o a lo que me gustaría más bien reconfigurar esa frase es decir, se va a pagar. Ajá. Si uno no piensa, no cambia. Y si no cambias, no evoluciona. Entonces, la raíz de todo es empezar a pensar por ustedes mismos y pensar más allá de lo que nosotros les decimos. Cuando ustedes empiecen a hacer ese proceso de pensamiento, van a empezar a cambiar su forma de actuar y su forma de trabajar. Y en la medida que ustedes estén cambiando su forma de trabajar, van a evolucionar. ¿Ok? Eso es todo.